Sí, comenzamos de una vez. Hermanito Luis, ¿nos puede dirigir en oración, por favor, para dar inicio? Hermanito Luis Omar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Queremos darte las gracias, Padre, por este momento y que nos permites estar aquí reunidos, tus hijos, para darnos el tiempo, Padre, para dedicarlo a ti en este alimento espiritual que tienes reservado para nosotros, en el estudio que ha tenido a bien prepararse nuestro hermano Martín. Te pedimos, Señor, que tú lo guíes, que pongas en él palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, para que este mensaje pueda ser captado por cada uno de nosotros, tanto presencial como nuestros hermanos que están conectados. Y que este mensaje, Señor, que tú traes para nosotros, quede grabado en nosotros y que nosotros lo llevemos principalmente a nuestra vida diaria, a nuestra conducta diaria. Padre, te pedimos que nos guíes y nos des esta sabiduría para ser hacedores y no solamente oidores de tus mensajes. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos dándote gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Bienvenido, hermano César, hermano Roberto, hermanita Socorrito. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios donde estamos viendo todo el libro, ¿no?, de Isaías. Vimos la clase anterior del capítulo 8 al capítulo 12 y hasta este capítulo 12 Isaías había estado profetizando solamente al pueblo de Judá, ¿no?, como habíamos visto en la introducción. Les habla con dolor, con advertencia, pero también utiliza cierto tono de esperanza. Anuncia la venida de un rey justo, un renuevo del tronco de Isaí, o sea, el Mesías. Pero a partir de este capítulo que vamos a iniciar el día de hoy, que es el capítulo 13, este enfoque cambia. El mensaje se expande. Dios empieza a hablar de Babilonia, de Moab, de Siria, de Egipto, de naciones enteras que en ese tiempo parecían intocables, parecían poderosas, parecían dominantes, pero para Dios no lo son, porque Él las ve y Él las juzga. Ahora la pregunta aquí pues podría ser inevitable, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿De qué nos sirve saber que Dios pronunció juicio contra estas naciones antiguas como Moab, como Egipto, hace miles de años? Así que vamos a iniciar con una pregunta, hermanos. ¿De qué nos sirve hoy como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, escuchar estas profecías? Hermano Luis Omar. Porque los mismos pecados que se cometían en ese tiempo son los mismos que se están cometiendo ahora. El pueblo de Dios, como en esos tiempos que se corrompió, se está corrompiendo ahora. Muchos se están alejando de Dios, otros están practicando la idolatría. Y esto es exactamente lo mismo que pasaba en esos tiempos, y es donde a nosotros nos sirve, precisamente porque tenemos que ver reflejados cómo estaban esos pueblos y cómo estamos nosotros ahora. ¿Cuál fue la advertencia, cuál fue la sentencia de Dios con esos pueblos y cuál va a ser la nuestra? Porque va a ser. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera decirnos de qué cree que nos sirva al día de hoy escuchar estas profecías? Hermanito Roberto. Pues sí, hermano, que Dios no cambia, siempre se mantiene, es el mismo siempre. Entonces su justicia es igual para esta época que como fue para aquellos tiempos pasados, y que Él siempre está haciendo eso por nuestro bien, porque Él sabe que pues la verdad es lo correcto y que es lo único que nos va a mantener cercanos a Él, y también porque Él es soberano sobre la creación. No podemos nosotros
ir por nuestra cuenta y decir que somos pueblo de Dios y no creemos en Él y no creemos en sus planes. Entonces, creo que sigue teniendo la misma validez en la actualidad, porque sus planes y sus propósitos siguen siendo los mismos, ¿no? Que son que algún día la creación tenga el sentido con el que fue creada para Él y que estemos con Él como el plan original, ¿no? Que era que no exista ninguna maldad, que no exista ninguna injusticia y que la única forma de llegar ahí es obedeciéndolo. Amén. Gracias, hermano. Pues sí, justamente como nos comentan los dos hermanitos, la respuesta está en lo que revelan. No solo es una historia de pueblos paganos, sino es el corazón de Dios que continúa vivo, ¿no? Un Dios que no tolera el orgullo, que es paciente con los rebeldes, que es fiel con los humildes, que no gobierna una región, sino todo el universo. No se limita solamente a corregir a su pueblo, sino que reina sobre las naciones y las juzga con justicia. Estas profecías son una confrontación directa con Dios, el mismo que juzga hoy el orgullo en los gobiernos, en las iglesias y también en nuestros propios corazones. El mismo que sigue buscando personas quebrantadas, que sigue levantando un remanente fiel en medio del caos, porque el corazón humano, como bien mencionaban nuestros hermanos, no ha cambiado. Pero Dios tampoco lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Por eso al escuchar estas palabras no hay que pensar como los otros, sino no mirar hacia afuera, sino pensar en nosotros mismos como personas, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Porque justo cuando podríamos pensar, bueno, esto es para las otras naciones, no para nosotros, en el capítulo 22, que primeramente Dios vamos a llegar hasta ahí, Dios apunta a Jerusalén, a su pueblo, a los suyos. Porque el juicio no empieza con los de afuera, empieza por los de adentro, empieza por su casa. Porque si Dios va a juzgar al mundo con justicia, pues primero va a limpiar a su pueblo con verdad. Los siguientes capítulos, Dios empieza a hablar a las naciones. No son sus hijos, no les reconocen como Señor, pero eso no los deja fuera de su autoridad. Porque Él no es un Dios local, es rey de toda la tierra y comienza con la más temida de todas, Babilonia. El capítulo 13, aquí trae el titulito, ¿no? Profecía sobre Babilonia. Pero Babilonia no era una ciudad antigua ni simplemente un imperio histórico. Fue uno de los reinos más poderosos e imponentes de su tiempo. Floreció en la región de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, y se convirtió en un sinónimo de esplendor, de cultura, ingeniería y sobre todo de poder. Era famosa por sus murallas impenetrables, por sus jardines colgantes, que incluso es una de las maravillas del mundo antiguo, y su capacidad para conquistar, asimilar y dominar otras naciones. Podemos decir que Babilonia representaba la cima del orgullo humano. Era sofisticada, era imponente, era segura de sí misma y era profundamente pagana. Era un centro de idolatría. Su religión estaba marcada por el politeísmo, la astrología, la hechicería y el culto al rey como una figura divina. En sus templos se ofrecían sacrificios a estos dioses paganos, mientras el pueblo oprimido se sostenía sobre un sistema espiritual corrupto. Aquí está el punto. Babilonia no es solamente una historia antigua. Sigue viva como una mentalidad, como una estructura de pecado, como una cultura de autosuficiencia. Lo podemos ver en gobiernos que manipulan, en mercados que explotan o en ideologías que llaman mal al bien. Pero también lo encontramos dentro de nosotros, cuando vivimos como si Dios no fuera necesario, cuando confiamos en nuestra estrategia más que en la dirección divina. Cuando decimos con la boca que Jesús reina, pero vivimos como si Él no existiera en nosotros. En Isaías 13, Dios levanta su voz contra esta potencia. A través de Isaías, no solamente profetiza su caída, sino que señala la raíz de su condenación, el orgullo. Aún antes de que Babilonia se levantara como la gran amenaza para Judá, Dios ya estaba anunciando su caída. Es como si nos dijera, van a verlo subir, pero ya he decidido cómo van a caer. En el versículo 13 del capítulo 13,
Hermanita Irma, ¿nos puede apoyar dándole lectura, por favor? 13. 13:3. ¿3? 13:3. Dice la palabra de Dios: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran por mi gloria. Gracias, hermano. Ningún juicio es accidental. No es que las naciones se peleen y Dios intervenga después. Es Dios mismo quien levanta a sus consagrados, en este caso fueron los medos, para ejecutar este juicio. Aunque ellos no lo sepan, están cumpliendo un propósito. Aunque Babilonia cree tener el control, en realidad está siendo posicionada para caer. Dios tiene el control absoluto sobre todo y sobre todos. Él puede usar naciones paganas, ejércitos impíos, reyes orgullosos para cumplir su plan, porque nada escapa a su soberanía y nada se mueve sin que Él lo permita. Dios no solamente observa la historia, Él la escribe. Como nos dice Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. Él inclina el corazón de los poderosos, Él marca el ritmo de los reinos, y cuando llegue el día señalado, ni Babilonia, ni nada, ni nadie será exento de este juicio. Este va a ser inevitable, devastador, pero sobre todo va a ser justo, porque Isaías nos lo profetiza como algo inevitable en el versículo 9 de este mismo capítulo. Hermanita Ceci, ¿nos puede ayudar, por favor? Proverbios 21:9. Isaías 13, Sí. Versículo 9. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén. Gracias, hermanita. El día de Jehová es el despliegue real de su justicia contra un pecado, contra el pecado sistemático y arrogante. Ese día no viene por accidente, no se puede frenar con diplomacia, no se puede negociar con oraciones de última hora. Dios limpia, remueve y arranca de raíz todo lo que se levanta contra él. Aunque este juicio fue real e histórico en el contexto de Babilonia, tenemos que recordar que el día de Jehová es un patrón profético que aparece una y otra vez en las Escrituras. Es cuando Dios entra a la historia con justicia y hay uno que todavía no ha llegado, el definitivo. Ha caído la gran Babilonia porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Nos dice Apocalipsis capítulo 18 en versículos 2 y 5. Él no ignora la opresión, no pasa por alto la idolatría y no se queda callado frente a la soberbia. Llega un punto en que su paciencia se convierte en juicio. Y cuando ese día llegue, no habrá ningún escondite. La arrogancia será silenciada, el pecado estructurado será desmantelado y el fuerte va a ser quebrado. La oscuridad no es solo literal, es espiritual, es moral, es escénica, porque el pecado no solo ofende a Dios, destruye lo que Él ama. Dios aborrece el pecado y lo eliminará con justicia perfecta, porque Él es santo y puro, y todo lo que se opone a su carácter va a ser removido en el día de Jehová. Continuando con Isaías 13, hermanita Susana, ¿nos puede ayudar en el versículo 19 al 22, por favor? Sí, permítame, hermano. 19, 22, ¿verdad? Sí, del capítulo 13, por favor. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. Amén.
hasta el 22, hermanita. Sí. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar estás tiempo, y sus días no se alargarán. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Lo que parecía eterno quedaría en ruinas. Lo que parecía invencible iba a ser inhabitable. Babilonia sería un gran desierto perpetuo. El imperio que parecía eterno en ese tiempo, Dios lo pone al nivel de Sodoma y de Gomorra. No solo será vencido, sino que también será olvidado. Donde había lujo, habría soledad, y donde habría música, habría chillidos de animales. Pero esta palabra también es para nosotros, porque si Dios derribó Babilonia, no fue solo para darnos una lección de historia, fue para que revisáramos si Babilonia está viva en nosotros. Y si está viva, es tiempo de que la derribemos antes de que Dios tenga que hacerlo. Dios está contra todo lo que Babilonia representaba en esa época. Y si nosotros albergamos en el corazón esa autosuficiencia, ese orgullo, ese desprecio a su voluntad, entonces estamos levantando nuestros propios jardines colgantes, solo para que Él los derribe. El orgullo siempre nos pone en la ruta directa al juicio divino, pero la humildad nos conecta con la gracia, como nos dice Salmo 138 en el versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, antes de cerrar este punto, vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Hay algo de Babilonia en mi corazón? ¿Estoy confiando más en mis logros, en mi imagen, en mi capacidad o en la dirección de Dios? Tal vez ya hemos levantado murallas internas, pensando que son fortalezas, cuando en realidad son barreras que nos alejan de la voluntad de Dios. Y si Babilonia representa el orgullo político, cultural y autosuficiente, Moab nos confronta con otro tipo de orgullo, el religioso. Porque no todo orgullo se disfraza de poderío militar o conquista económica. A veces el orgullo también se vuelve en apariencias piadosas, en ritos, en costumbres y muchas veces en llanto. En Isaías capítulos 15 y 16, Dios dirige su mirada a Moab, a una nación vecina de Judá, con raíces familiares ya que eran descendientes de Lot, pero espiritualmente estaban extraviadas. Lo que encontramos aquí es una imagen dura, incluso trágica. Moab llora, pero no se arrepiente. Llora por sus ciudades destruidas, por sus templos derribados, por su gloria desvanecida. Hay lágrimas, pero no hay una transformación real. Isaías 15, versículos del 1 al 3. Hermanita Sofi, ¿nos podría apoyar, por favor? ¿Versículo qué? 15 del 1 al 3. Capítulo 15. Dice, ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab, reducida en silencio. Subió a Bayit y Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda hierba rasurada, y se vestirá de ropas ásperas en sus calles y en sus terrados y en sus plazas. En sus plazas aullarán todos, deshechos, el llanto, Japón y el... Hasta ahí, hermanita. Sí, gracias, amén. Sí hay una expresión emocional, sí puede haber gestos de duelo, pero el problema de fondo sigue intacto. El corazón de los de Moab estaba lejos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Isaías 16:6 nos lo dice. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. No les faltaban lágrimas,
les faltaba humildad, les faltaba rendición. El orgullo religioso es peligroso porque es engañoso, hermanos. Nos hace pensar que porque hacemos cosas para Dios, estamos bien con Él. Nos hace creer que llorar por las consecuencias es igual que arrepentirse del pecado. Dios no se impresiona con nuestras apariencias. Lo que Él busca es nuestros corazones totalmente quebrantados. Isaías 16, versículos 13 y 14. Hermanito Roberto, ¿nos podría ayudar? Isaías 16, versículos 13 y 14. Sí, hermano. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Amén. Gracias, hermano. Esta sección cierra la palabra con una cuenta regresiva. Dios había dado tiempo, había dado advertencias, pero no hubo ningún cambio real. Y cuando el juicio llegó, lo que parecía sólido se desvaneció, porque ni el rito más elaborado ni el templo más antiguo puede sustituir una vida rendida a Dios. Entonces, si Babilonia nos empuja a examinar nuestra propia autosuficiencia, Moab nos invita a revisar nuestra obediencia. ¿Nos sentimos seguros por lo que hacemos, por lo que sabemos o por lo que aparentamos? ¿O nuestra seguridad viene de quién es Dios y de cuánto dependemos de Él? La verdadera adoración no empieza con un canto, empieza con un quebranto. Ahora entramos a un juicio dirigido a una alianza política que representa otra falsa seguridad: la confianza en los sistemas humanos. Esto lo vamos a ver en Isaías capítulo 17. Dios dirige su palabra contra Damasco en este capítulo, la capital de Siria, pero no lo hace de una forma aislada. También incluye a Efraín, que viene siendo el reino del norte, o sea, Israel. Podemos preguntarnos qué es lo que tenían en común. Bueno, pues básicamente estas dos naciones se habían aliado entre ellas para resistir el avance de Asiria. Buscaron protección en su poder militar combinado, en sus ciudades fortificadas, en su estrategia. Pero una vez más, Dios expone lo que hay detrás. Cuando el pueblo deja de confiar en Él, se puede aferrar a cualquier cosa y no van a estar seguros. Damasco representa la realidad de muchas personas que buscan su seguridad fuera de Dios. En este capítulo, Dios anuncia la caída de esta ciudad fuerte y próspera, que era considerada por muchos en esa época como un símbolo de poder militar y de estrategias políticas. Isaías 17:10, hermanito César, ¿nos puede apoyar, por favor? Capítulo 17, versículo 10. Sí, hermano, un momento. Dice la escritura en Isaías 17:10: y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría. No pisa vino en los lagares el pisador, pues he hecho cesar el clamor. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué era ese, hermano? El 17:10. Disculpa, Leí leí el el... 17:10. Ajá. Sí, dice la escritura 17:10: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por lo tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Gracias, hermano. Amén. El mensaje es claro, ¿no? No importa cuántas alianzas o sistemas construyamos, si no estamos firmes en Dios, todo se va a desmoronar. E inclusive para nuestra iglesia, este llamado también es vital, porque vivimos en un mundo que nos presiona a depender de lo visible, de lo que es inmediato, pero la verdadera seguridad no está en los sistemas humanos, sino en Dios, esa roca eterna. Tenemos que aprender a levantar los ojos hacia Él antes de correr tras soluciones humanas, porque solo Él nos sostiene en medio de cualquier tormenta.
De hecho, Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La caída de Damasco y de Efraín nos recuerda que la fe no es una opción secundaria ni un plan B. Es el cimiento de lo que sostiene todo. Cuando lo que hemos construido, ya sean relaciones, proyectos, sistemas o estrategias, comienza a tambalear, ¿a dónde miramos? ¿Nos volvemos a Dios en oración y dependencia? ¿O nos enfocamos más en las cuestiones humanas? Continuando, hermanos, en el capítulo 18, comienza describiéndonos una nación lejana, más allá de los ríos de Cus, con embajadores veloces, con barcos por los ríos, básicamente un pueblo fuerte y temido, muy activo incluso políticamente. No eran débiles ni pasivos. Etiopía era una potencia emergente con mucha influencia y pretensiones de alianzas, pero el mensaje no es sobre su poder, sino su falta de discernimiento espiritual. Con esta parte llegamos a un mensaje que suena extraño a primera vista, pero que es brutalmente actual. El capítulo 18 es breve realmente, pero carga con una advertencia poderosa. Cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Hermanita Socorrito, ¿nos podría apoyar leyendo el capítulo 18, versículos del 1 al 3, por favor? Sí, mi hermano. Dice la palabra de Dios: hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Mientras los hombres hacen movimientos desesperados, Dios observa desde su lugar de reposo. Dios no se inquieta por la velocidad humana ni por las estrategias terrenales. Dios no se desespera cuando ve las naciones correr, pactar, organizar. Desde su mirada, Él nos contempla y espera el momento exacto. Isaías dice que cuando se levante la bandera en los montes hay que mirar, y cuando suene la trompeta hay que escuchar. ¿Qué le dice esto, hermano Luis Omar? ¿Perdón? ¿Qué le dice esto de que cuando se levante la bandera en los montes hay que mirar y cuando suene la trompeta hay que escuchar? El estar atentos al llamado. Amén, exacto. Porque Dios es quien está dando esa señal. Es su voz la que importa. En otras palabras, Él da advertencias antes de ejecutar cualquier juicio. Muestra señales antes de actuar. Pero la gran pregunta es, ¿las estamos viendo? ¿Realmente las estamos escuchando? ¿O incluso las estamos tomando en serio? Porque estos versículos no son solamente una bonita poesía sobre Etiopía. Es una advertencia para todo el mundo, porque Dios no obra a escondidas. Él nos sorprende con juicios, pero si ignoramos las señales, entonces el problema no fue esa falta de aviso, sino fue nuestra, una falta de atención. La velocidad no reemplaza la obediencia. El movimiento no sustituye el discernimiento. Etiopía se movía mucho, pero la realidad es que no escuchaba nada. Y en el versículo 7 cierra con una escena de restauración futura. Un pueblo llevando ofrendas al Señor, porque incluso en medio de estos juicios, Dios no busca solo castigar, busca lo que es una redención completa y entera. El problema es cuando en vez de escuchar la voz de advertencia, ignoramos los llamados, aplazamos las decisiones y pensamos que todavía tenemos tiempo. Isaías capítulo 18, versículo 7 nos dice:
En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo, de elevada estatura y tez brillante. Del pueblo temide desde su principio. Después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Dios da señales antes del juicio. Él habla por medio de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de su espíritu. Pero el problema no es si Dios habla, el problema es si estamos escuchando. Muchas veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas que hemos dejado de oír a Dios. Estamos tan enfocados en reaccionar, en planear, en resolver, que no hemos prestado atención a esa bandera que Dios ya levantó. Dios no es un Dios de confusión, pero sí exige nuestra atención. Y escuchar puede significar la diferencia entre vida y ruina. Dios no se queda callado, como nos dice Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús incluso repetía esta frase con frecuencia, sobre todo cuando enseñaba verdades profundas o advertencias que no todos estaban dispuestos a recibir. No se refería a oír con los oídos físicos, sino a tener un corazón dispuesto a discernir, a responder, pero sobre todo, hermanos, a obedecer. Es el mismo principio que vimos en Isaías 18. Dios levanta señales, pero solo aquellos que prestan la atención espiritual entenderán lo que se está diciendo. Dios habla, pero la pregunta aquí es, ¿nosotros escuchamos? Entonces, si Etiopía nos confronta con el peligro de ignorar las señales divinas, llega Egipto, que nos lleva incluso a un nivel más profundo. ¿Qué hacemos cuando creemos que ya lo sabemos todo? Porque no hay juicio más sutil que el que llega a una nación o bien a un corazón que confía más en su sabiduría que en el mismo temor de Dios. Dios no solo nos llama a escuchar, también nos llama a depender. Y aquí es donde Egipto entra en escena en el capítulo 19. Un imperio con historia, con recursos, con prestigio, pero sin dirección espiritual. Isaías 19:1, hermanita Susi, ¿nos puede apoyar, por favor? Sí, dice la palabra de Dios. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Gracias, hermana. Amén. Dios no llega como un espectador. Él entra, se involucra, interviene, y lo hace no con caos ni con desesperación, sino con una absoluta, como nos decía el hermano Roberto, soberanía. Mientras Egipto se llenaba de ídolos, de estrategias, de magos, de consejeros humanos, Dios mueve con autoridad y todo lo demás tiembla. Entonces el colapso, no una invasión extranjera, sino un quiebre interno. Pueblo contra pueblo, hermano contra hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino. La desunión no vino de fuera, nació desde dentro, porque cuando Dios no es el centro, el caos es inevitable. Y eso no es todo. En el versículo 11 nos dice que el profeta nos muestra el corazón del problema. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. La gente supuestamente tenía todas las respuestas, pero ya no tiene ninguna. Los sabios, los líderes, los estrategas fallaron, porque el problema no fue la falta de inteligencia, fue la desconexión espiritual. El texto incluso nos dice que el Señor mezcló espíritu de vértigo en Egipto y que se tambaleaban como un ebrio en su vómito. O sea, tenían puro movimiento, pero no se movían hacia ningún lado. Hoy en día podemos tener reuniones, podemos tener planes, podemos tener métodos, pero si no contamos con la guía de Dios, no construimos nada más que desestabilidad. El consejo humano sin dirección divina no organiza, confunde, no levanta, colapsa. Porque el punto no es cuántos recursos tenemos, sino cuánto dependemos del Señor.
porque la sabiduría que nace del quebranto es la que trae vida. Y lo más hermoso es cómo termina el capítulo 19, ahí en el versículo 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová, en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Después del juicio, después del caos, viene la esperanza. Dios no hiere para destruir, Dios hiere para sanar. No nos busca aplastar, lo que busca es redimirnos. Y cuando Egipto, ese símbolo de sabiduría sin temor, se rinde, se quebranta, clama, Dios responde con restauración. Porque el juicio no es la última palabra, la última palabra es la gracia. Cuando el corazón se rinde, es justamente la última palabra. No basta con tener ideas brillantes si no hay una oración constante. Nos dice que la estrategia sin intimidad con Dios es ruido y nos recuerda que el principio de la sabiduría es eso, el temor de Dios. Si queremos ver la dirección verdadera para nuestras vidas, lo que necesitamos es más rodillas dobladas que pizarras llenas. Y después de hablarnos del caos causado por la sabiduría humana sin temor de Dios, pasamos a Isaías 20, que nos da una imagen que desconcierta, pero también nos confronta en cierto punto. Dios le dice al profeta que se quite el saco, las sandalias y que camine desnudo y descalzo por 3 años. Una advertencia, no fue una metáfora ni una dramatización teatral, fue una señal viviente. Dios usó la vulnerabilidad de Isaías para advertir al pueblo. Así van a terminar Egipto y Etiopía, las naciones de las que Judá tenía puesta su confianza. Esto lo podemos ver en el capítulo 20, hermanito Roberto, ¿nos puede apoyar? Versículo 1 al 3. Ok, hermano. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Amén. Gracias, hermano. Hay una advertencia clara. Confiar en el hombre en lugar de Dios nos deja expuestos y avergonzados. Isaías no hablaba solo con palabras, él hablaba con su vida. Mientras todos hacían estrategias diplomáticas y firmaban tratados políticos, Dios decía: esto es lo que les espera si confían en los hombres más que en mí. El versículo 5 nos lo dice con contundencia: y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. El mensaje era: todo lo que parecía sólido caerá, toda la alianza sin Dios será rota, todo plan sin oración será vergonzoso. Y la conclusión llega en forma de una pregunta que también nos toca el día de hoy en Isaías 20, versículo 6. ¿Cómo escaparemos nosotros? Porque no se trata solo de Egipto, ni de Etiopía, ni de Judá. Se trata de nosotros, de nuestra confianza, de nuestra fuente, de nuestra fe. Hoy también el mundo corre de un lado a otro buscando alianzas, ideas, soluciones humanas. Pero la pregunta sigue siendo: ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Como nos dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fe, hermanos, no reemplaza la estrategia, pero sin la fe, una estrategia se desmorona. En el siguiente capítulo 21 nos vuelve a llevar a Babilonia, pero esta vez no como el símbolo de poder orgulloso, como en el capítulo 13, sino como un sistema que seduce, que entretiene y que al final va a terminar colapsando. Esta segunda mirada no es una repetición, es una advertencia más profunda, porque como ya vimos, Babilonia no es solo una ciudad antigua, es todo sistema
que aquel hombre construye sin Dios, todo estilo de vida que parece sólido, pero la realidad es que está condenado a derrumbarse. El capítulo abre con una imagen inquietante. Profecía sobre desierto del mar, como torbellinos del austro que pasan por el desierto. El lenguaje, si lo queremos ver, es casi poético, ¿no? Pero el mensaje es crudo. Algo terrible viene, una tormenta que nadie puede detener. Y el profeta no observa esto desde la distancia como un analista frío. Él lo vive, él lo sufre. En el versículo 4 dice: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Isaías está temblando, lo que ve no lo deja indiferente. Es el colapso de una cultura, de una estructura de vida basada en la autosuficiencia, en el placer y en la idolatría. Y le duele, porque el juicio de Dios no es un espectáculo, es una tragedia. Pero en medio del anuncio de juicio, también tenemos una escena que nos puede hacer reflexionar profundamente. Mientras la ruina se acerca, mientras el desastre ya es inminente, la gente está celebrando. En el versículo 5, la palabra dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Babilonia sigue como si nada, sigue en su ritmo, sigue en su fiesta, en su rutina de placer y de distracción. Y eso es exactamente lo que este mundo hace todos los días. Se entretiene mientras el juicio espiritual se aproxima, se embriaga con su propio ruido, pero ¿y nosotros? Llegamos a estar tan ocupados con nuestros planes, con nuestras estrategias, que no vemos lo que Dios ya nos anunció. Entonces, continuando en el mismo versículo 5, Dios dice y da una orden: levantaos príncipes, ungid el escudo. Es como si nos dijera: despierten, reaccionen, no es momento de comer, es momento de preparar el corazón. Hoy, Babilonia sigue viva en la cultura que idolatra el entretenimiento, que persigue el poder sin justicia y que ofrece todo menos verdad. Por eso Babilonia también va a caer, porque todo lo que no esté cimentado en Dios se derrumba. Y el problema no es que el mundo lo ignore, el problema es que a veces nosotros como iglesia lo llegamos a olvidar. Después de la caída de Babilonia, uno pensaría que el mensaje ya quedó claro. Todo sistema humano sin Dios está destinado al colapso. Pero el mensaje de Isaías no se detiene, porque el corazón humano sigue buscando seguridad en los lugares equivocados. Y aquí entra una escena breve, pero profundamente inquietante: la profecía contra Duma. Isaías, en el mismo capítulo 21, pero ahora en los versículos 11 y 12, nos dice: profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Esto es uno de los mensajes más cortos del libro, pero también es uno de los más cargados de silencio. Duma representa a Edom, que son descendientes de Esaú y enemigos históricos de Israel. En este texto escuchamos una voz clamando desde Seir, una religión que es edomita, y la pregunta que repite es: ¿qué de la noche? Es una pregunta, si la vemos, angustiada. Es como si nos dijera: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta? ¿Esto se va a acabar algún día? Es el clamor de alguien que vio oscuridad, pero no sabe si ya se va a acercar la luz. Y la respuesta del centinela, en este caso el profeta, es desconcertante. La mañana viene y también la noche. En otras palabras, si viene algo de alivio, pero también más oscuridad. Hay una esperanza, pero no inmediata. Hay respuesta, pero no como la esperan. Duma representa a aquellos que preguntan, pero que no escuchan, que claman, pero que no obedecen, que se inquietan por la noche, pero no se preparan para el día. Es el retrato de muchos que quieren saber lo que Dios va a hacer sin comprometerse con lo que Dios ya dijo. Este mensaje es un espejo para nosotros. ¿Cómo reaccionamos en las noches oscuras de nuestra vida? ¿Buscamos a Dios realmente o solo queremos saber cuánto falta para que pase ese mal rato? ¿Queremos su presencia o solamente nos interesa su intervención en nuestra vida?
Isaías deja abierta la escena con una frase clave: si queréis preguntar, preguntad, volved, venid. Dios no cierra la puerta, pero la invitación no es solamente para preguntar, es para volver a Él, volver a su palabra, volver a una vida rendida, no curiosa. Porque la profecía no es para entretener nuestra ansiedad, es para preparar nuestro corazón. Duma es el pueblo del casi. Casi escuchan, casi se arrepienten, casi reaccionan. Y con Dios el casi no basta. Hay que volver, hay que venir. Porque el amanecer sí viene, pero solo para los que están en vela, atentos con el corazón dispuesto. Y después de esta pregunta pasamos a otra escena, no menos tensa, pero profundamente distinta. Isaías nos habla sobre Arabia, no como una nación altiva o agresora, sino como un pueblo en fuga. No hay ejércitos que avancen, sino caravanas exhaustas, refugios improvisados en pleno desierto y caminantes que no encuentran descanso. No es el grito del que ataca, sino el jadeo del que huye. En Isaías 21:13, la palabra, hermanito Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? 21:13. Sí, bueno. 21:13 dice: profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Y aprovechando, hermanito, ¿nos puede apoyar también con el 14? Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Amén. Gracias, hermano. No era una caravana de viajeros, era una procesión de refugiados, gente que salió con lo que tenían puesto, que ya no tenía campamentos estables ni tiendas seguras. Duermen donde pueden, se esconden donde encuentran sombra y están huyendo del juicio que se avecina. Y esto del versículo 14 nos muestra que hay gestos de ayuda, hay manos que se extienden, hay humanidad en medio del caos, pero eso no es suficiente. Porque el problema no era solo físico, la necesidad no era de pan y de agua. Existía una desesperación espiritual que no se resuelve con provisiones momentáneas. El versículo 15 nos dice: porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. No estaban buscando dirección, estaban buscando escapar. No estaban levantando un clamor, estaban levantando solamente polvo en el desierto. Y ese es el problema: cuando el temor toma el control, nuestras decisiones pierden rumbo. Corren, pero no saben a dónde. Se mueven, pero no se rinden. Entonces llega la sentencia de Dios en el versículo 16 y 17. Hermanita Ceci, ¿nos puede apoyar, por favor? 21, 16, 17. Sí, hermanito. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Amén. Gracias, hermana. Arabia, ese símbolo de fuerza nómada, de guerreros expertos con el arco, iba a ser despojada, no por falta de velocidad, no por falta de debilidad táctica, sino porque al momento de la crisis prefirieron correr hacia refugios humanos que volver a Dios. Hoy vivimos muchas veces en ese modo Arabia. Corremos, reaccionamos, organizamos, pero lo hacemos sin una dirección espiritual. Ponemos la esperanza en lo que podemos hacer, comprar o incluso resolver, sin reconocer al único que puede sostenernos cuando todo se desmorona. Arabia es el retrato de una confianza mal ubicada, una fe superficial que se quiebra al primer viento fuerte. En tiempos como los nuestros, donde la prisa se confunde con el propósito, estos versículos nos hacen una pregunta directa: ¿hacia dónde estamos corriendo? ¿Estamos escapando del juicio o estamos corriendo hacia los brazos de Dios? ¿Nos mueve el miedo o nos guía la fe? Lo que se planifica sin oración, no importa cuán bien intencionado sea, no resiste el día malo. Arabia nos deja esa advertencia: no basta con moverse, hay que moverse en la dirección correcta. Y la única dirección segura es hacia Dios. Y ya casi al final de este estudio, Isaías 22
nos transporta a Jerusalén. No es una ciudad en ruinas, sino es una ciudad segura, en lo alto, con murallas, con historia, inclusive con promesas. Pero lo que encontramos no es reverencia ni búsqueda a Dios, es fiesta, es un desenfreno, es superficialidad. Mientras el juicio se aproxima, el pueblo celebra como si nada pasara. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice el versículo 13. En vez de quebrantarse, se entretienen. En vez de arrepentirse, se distraen. Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo, donde se conocía la ley, donde se escuchaban los profetas, ahora está más dormida que incluso las naciones vecinas. Porque el peligro más grande no es ignorar a Dios por desconocimiento, sino ignorarlo por indiferencia. Aquí no hay idolatría externa, no hay pactos políticos con naciones paganas, hay algo peor. Un corazón endurecido dentro del pueblo de Dios mismo. Dios no está en contra de la planificación, pero cuando hay una estrategia sin dependencia, cuando hay una acción sin oración, cuando hay movimiento sin dirección, el resultado es la soberbia. Y esa soberbia se disfraza de autosuficiencia. Pensamos que todo está bajo control, pero Dios ve el corazón. Y en este capítulo nos lo dice con claridad en Isaías 22, versículo 14. Hermanita Susana, ¿nos puede apoyar, por favor? ¿De dónde a dónde, hermano? 22, 14. Ah, sí. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, Amén. hermana. Es un juicio que puede doler, ¿no? Porque nos confronta no con lo externo, sino con lo interno. ¿Cómo está nuestra relación con Dios cuando todo parece estar bien? ¿Nos movemos en obediencia o nos movemos solamente en actividad? Adelantito ahí en el capítulo 22 nos muestran a dos personajes. Uno llamado Sebna, que representa al funcionario arrogante, que se construye un sepulcro como si su legado fuera eterno. Y otro, Eliakim, un siervo fiel a quien Dios levanta y confía autoridad. Es un contraste brutal. El orgulloso será derribado y el humilde será levantado. La elección es nuestra. Podemos vivir como Sebna, aferrándonos a nuestro nombre, a nuestro estatus, a nuestro control, o podemos vivir como Eliakim, confiando en que es Dios quien abre las puertas, que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Jerusalén representa ese momento donde Dios mira a su propio pueblo y no encuentra fe genuina, porque como dijimos al inicio, el juicio no comienza por el mundo, comienza por la casa de Dios. Entonces, después de ver naciones caer por su orgullo, por su violencia, por su idolatría, ahora Dios nos muestra que la indiferencia espiritual también es motivo de juicio, que no hacer nada también es parte de la rebelión. El problema de Jerusalén no era el enemigo a las puertas, era el corazón frío dentro de sus propios muros. ¿Estamos atentos? ¿Estamos sensibles? ¿Estamos despiertos o estamos entretenidos? Porque no hay peor ceguera de la que el que ve, pero no discierne. Y es justo en ese punto donde regresamos al capítulo que nos hacía falta, el capítulo 14. En este capítulo Isaías toma un valor especial porque nos lleva a mirar más allá de lo visible. Ya no se trata solo de Babilonia, de Moab, de Egipto o de Jerusalén. Ahora Dios expone lo que hay detrás del telón, el corazón espiritual de la rebelión. Isaías 14 no es solo un poema sobre la caída del rey de Babilonia. Es una radiografía del orgullo que se disfraza de poder humano, pero tiene raíces mucho más profundas. Isaías 14, 12. Hermano Luis Omar, ¿nos puede ayudar, por favor? 14, 12. 14, 12. 2 o 12. 12. 14, 12. Como
caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Gracias, hermano. De pronto no estamos hablando de un simple rey terrenal, sino de una figura que encarna el orgullo más antiguo y destructivo de todos, el deseo de ocupar el lugar de Dios. Isaías 14, pero ahora el versículo 13 al 15 nos dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es la esencia de todo el pecado. El yo en el centro, el yo exaltado, el yo sin Dios. Y ese espíritu no solo habitó en estas naciones, vive hoy en donde hay corazones que se engrandecen a sí mismos, en donde se adora la ambición, la imagen, el control, todo lo que se levanta contra la humildad de Cristo. Este pasaje nos recuerda que la lucha no es solo contra la carne y sangre, hay una batalla espiritual. Y la caída de las naciones en Isaías es el eco visible de una rebelión invisible que comenzó en los cielos. Pero lo glorioso de este capítulo es que no termina en la exaltación del mal, sino en su derrota total. Te derribaron hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. Y en el versículo 11 leemos: serás cubierto de gusanos y de gusanos será tu manta. Dios pone fin a todo orgullo. No hay trono humano ni poder demoníaco que pueda someterse frente a su juicio. Lo que sube en soberbia cae en humillación. Pero aún en medio de todo esto, Isaías 14, 1, 2, hermanito Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? Bien, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y le hará reposar en su tiempo, en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Amén. Gracias, hermano. Aún en medio de todo esto, Dios no se olvida de los suyos. Aunque juzga la soberbia, también restaura al que se humilla. Aunque cae el poderoso, permanece el humilde. Aunque tiemblan los imperios, el pueblo de Dios permanece por gracia. Y así como Isaías 14 nos revela la raíz espiritual del orgullo que recorre a todas las naciones, también nos muestra con claridad el plan soberano de Dios, que las trasciende a todas, porque estamos ante un Dios que tiene un plan y que lo va a cumplir. Isaías 14, 26 y 27 nos dicen: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso significa que lo que hemos visto en Babilonia, en Moab, en Siria, en Etiopía y en todas estas naciones no son episodios aislados. Son parte del cumplimiento de una voluntad divina que ni la soberbia humana, ni la astucia militar, ni la diplomacia política puede frenar. Dios tiene una mano extendida y cuando Él decide actuar, no hay poder que pueda resistirlo. Cada nación examinada nos dejó una advertencia clara. Babilonia cayó por confiar en su poder autosuficiente. Moab, por esconder su orgullo detrás de una falsa religiosidad. Siria, por poner su fe en alianzas humanas en lugar de en Dios. Etiopía, por ignorar las señales divinas y seguir su propio ritmo. Egipto, por confiar más en su sabiduría que en el temor de Dios. Arabia, por correr sin dirección, refugiándose solamente en lo pasajero. Y Jerusalén, por adormecerse en una indiferencia espiritual. Pero en contraste con todas ellas, Isaías 14:7 nos deja ver lo que viene para el pueblo que se rinde ante Dios. Hermanita Ceci, ¿nos puede apoyar, por favor? 14:7. 14:7.
Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Amén. Gracias, hermana. Mientras unos caen por no escuchar, por no temer, por no rendirse, hay un pueblo que encontrará reposo. El juicio no es el final para todos, para los que confían, para los que esperan, para los que permanecemos fieles a Dios, hay descanso, hay restauración y hay canto. Por eso el capítulo cierra con una pregunta dirigida a los afligidos, a los que buscan consuelo, a los que quizás han visto caer sistemas, sueños o seguridades. Isaías 14:32 nos pregunta: ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que ellas se acogerán los afligidos de su pueblo. No en Babilonia, no en Moab, no en alianzas humanas ni en estrategias políticas. El refugio está en Sión, en la presencia de Dios. En su pueblo restaurado, porque cuando todo lo demás falla, el plan de Dios permanece. Su propósito no cambia y su trono no tiembla. Así que al final de este estudio nos queda una lección clara. ¿Vamos a construir sobre lo que cae o vamos a refugiarnos en lo que permanece? ¿Seguiremos el ritmo de este mundo que se sacude o el llamado de Dios que nos gobierna con justicia? Las naciones cayeron por confiar en eso que creían eterno, pero nosotros hoy elegimos dónde poner nuestra esperanza. ¿En qué estamos construyendo? Porque solo lo que está en Dios va a permanecer para siempre. Hasta aquí, hermanitos, el estudio de los capítulos 13 al 22. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Un hermano, nomás para agradecerte tu tiempo, tu preparación. Estuvo un estudio bastante claro y nos hablan de las advertencias de Dios, para que nosotros no caigamos en confusión entre consecuencias, entre castigo y disciplina. Saber diferenciar, porque el pecado trae consecuencias. A veces confundimos que Dios nos está disciplinando, pero Dios no te está disciplinando cuando son consecuencias de tu propio pecado. Y Dios no te castiga cuando son consecuencias de tu propio pecado. Y la consecuencia de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer, de lo que dijiste o lo que dejaste de decir. Amén. Y sí, es entrar en ese arrepentimiento, ¿no? Y volver al camino de Dios. Es básicamente el por qué terminamos con el capítulo 14 en lugar de con el 22, porque cuando hay arrepentimiento y cuando hay un quebranto real, pues tenemos la gracia de Dios que siempre está esperándonos, ¿no? Es como una conclusión el capítulo 14. Exacto, como que en contraste de todo lo malo de las naciones paganas, sí, está ese llamado a vengan, ¿no? En el capítulo 14. Gracias a Dios, hermana. Aprendimos mucho de la Biblia y también de pasajes históricos. Sí, bastante. Gracias a Dios, hermanita. Pues Dios está al pendiente de nuestros, pues esperando, ¿no? Que como tú dices, que nos arrepintamos, que abandonemos, pues si estamos llevando una vida que a Él no le agrada. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, pero siempre y cuando vengamos a Él, con un corazón, como dice, humillado, contrito y humillado, y veamos que realmente Él, pues nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro corrompido corazón, siempre vamos a hacer las cosas que no le agrada. Y Él, aún así, nos está esperando que nos arrepintamos. Él es el eterno consolador de nuestras vidas. Entonces, si nosotros de veras, como han pasado los años de todo este tiempo del ser humano, pues sigue cayendo en la corrupción, ¿no? Su cuerpo sigue siendo corrompido y seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero Él nos está esperando siempre. El tiempo es. Siempre y cuando nos arrepintamos nosotros y queramos. Porque tarde o temprano nos va, ya sea por una o por otra parte, nos va
como dice aquí, las profecías, o sea, Él va a hacer que se quebrante nuestro corazón. El juicio va a llegar para todos. Exactamente, ese juicio, tarde o temprano. Amén. Gracias, hermanita. No sé si alguien más tenga algún comentario, hermanos. No, ya para dar por finalizado. Okay. Hermano César, ¿nos puede dirigir en oración para poder terminar el estudio, por favor? Sí, hermano, vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por habernos dado la oportunidad, Padre, de estudiar esta palabra tuya, Dios, y de entender, Dios, que tú siempre estás para nosotros, Dios, y nosotros llegamos a ti con un corazón arrepentido, Dios, y siempre buscando tu perdón. Padre amado, te agradecemos, Dios, porque nos has dejado este mensaje en tu palabra escrita, Dios, con la cual hablas a nuestros corazones. Señor, por favor, permite que este mensaje nos ayude a no caer, Dios, en las trampas del engañador, donde comúnmente, Dios, la gente cuando peca se aleja de ti, cuando realmente lo que buscas, Dios, es que nos acerquemos más a ti y confiemos más en ti, Dios. Señor, bendice a tu iglesia, Dios, permítenos crecer en conocimiento, también permítenos crecer en unidad, Padre. Te agradecemos por la presencia de mis hermanos que se han podido conectar, Dios, bendícelos, sabemos que los tiempos son difíciles y que debido a las lluvias es a veces hasta peligroso, Dios, estar afuera. Te pedimos que cuides a todos nuestros hermanos, que permitas que todos lleguen con bien a casa, Señor, y que sobre todo, ante cualquier situación en nuestra vida, Dios, confiemos en ti y en tus promesas. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos des oídos y un corazón atento, Dios, al llamado que nos haces todos, tanto a los que tenemos que buscarte, Dios, día y noche para estar siempre gozosos, como para aquellos que aún, Dios, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Permite, Dios, que tu palabra llegue a todos, Padre. Señor, te agradecemos por nuestro hermano Martín, por prepararlo, Dios, por permitir que él se prepare y que tenga esa disposición, Dios, de trabajar en tu obra, Padre. Bendice a todos los varones de la iglesia, Dios, permite que seamos todos herramienta útil en tus manos, Padre. Señor, agradecemos una vez más por este estudio, rogándote que lleves con bien a nuestros hermanos que están en el lugar de reunión y a todos los demás, Dios, también que tú nos cuides y nos protejas. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones, pidiéndote todo esto y rogándotelo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.